Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Te doy la bienvenida a este canal en el que podrás ver desde la comodidad de tu casa, la privacidad de tu oficina o la versatilidad de tu teléfono móvil, videos sobre algunas clases de matemática. En particular, este video trata sobre cuerpos. Es el primero de un curso que vamos a llamar álgebra lineal. Vamos a hablar hoy sobre cuerpos. Se les conoce también como campos. Algunos dicen campos porque es la traducción literal del inglés fields. Vamos a nuestra pizarra, pues. El álgebra lineal se encarga de estudiar ecuaciones de esta forma. Digamos, a por x igual b. Aquí tanto a como b son datos, son conocidos, y x es desconocido, es nuestra incógnita. Yo estoy seguro de que tú sabes resolver una ecuación como esa. A ti te enseñaron que simplemente si a no es cero, tú puedes dividir ambos lados de la ecuación para obtener la solución, y dices, bueno, x es b sobre a. Eso es correcto, y eso estamos claros en que es así como lo resolvemos. Pero en este curso nosotros no nos vamos a conformar con simplemente resolver la ecuación, sino que vamos a analizar por qué el método funciona y por qué se procede de esa manera. A partir de ese análisis vamos a vamos a crear conocimiento. En particular, lo que nos toca en este video, que es el concepto de cuerpos. En el proceso, acá estamos diciendo que si a no es cero, podemos dividir por a. Estamos suponiendo acá que tanto a como x y b son, por ejemplo, números reales. Podría ser también números complejos, o también podría ser números racionales. En cualquiera de esos casos, si los números con los que estamos trabajando son reales, complejos o racionales, ocurre que si el número a no es cero, entonces a tiene su inverso, el inverso que conocemos como a la menos 1. ¿Y qué es lo que tiene ese inverso? Que al multiplicarlo por a, el resultado es 1. Eso es lo que caracteriza a el inverso de un número cuando estamos trabajando con números reales, números complejos o números racionales. Hay que decir que no importa el orden en el que multipliquemos, también es válido en este orden. A a la menos 1 por a y a por a la menos 1, ambos productos, resulta el número 1. El número 1 es muy importante en estos conjuntos de números. Precisamente estamos analizando las propiedades que tiene la operación de multiplicación. La multiplicación en los números reales, en los números complejos o en los números racionales. Esta es una de las propiedades. Todo número que no sea cero tiene un inverso. Otra propiedad que estamos aplicando al hacer la resolución de una ecuación como esta es la siguiente. Al multiplicar ax por este factor a la menos 1 aquí, y de este lado también a la menos 1 por b, digamos, el siguiente paso es a la menos 1 multiplicado por este factor
da lo mismo que hacer a la menos 1 por a y luego por x. Lo que estamos aplicando acá es otra propiedad que tiene la multiplicación y es la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir? Que dice la propiedad asociativa es que si estamos multiplicando tres números, da lo mismo multiplicar estos dos en este caso y luego multiplicar por a a la menos 1 que multiplicar primero a la menos 1 por a y luego por x. Esa es la propiedad asociativa. Esta propiedad que tiene la multiplicación es la que nos permite obtener esta solución de la ecuación que, bueno, que a este nivel lo hacemos en forma directa, solo que ahora estamos analizando esto con más detalle para construir un concepto muy importante que es el de cuerpos. Discúlpame, pero tuve que pausar la grabación porque estamos muy cerca del aeropuerto y ese ruido que escuchaste en el video era el de un avión que iba pasando, entonces tuve que pausar la grabación. Me disculpo por eso. Bien, entonces vamos a hacer una lista de las propiedades que tiene las operaciones en estos conjuntos. Esa lista de propiedades es la que nos va a llevar a definir lo que es un cuerpo. Entonces, en la enumeración que vamos a hacer a continuación, tanto x como y y z van a estar en el conjunto F. El conjunto F va a ser el conjunto de los números reales o el conjunto de los números complejos o el conjunto de los números racionales. Lo que estamos diciendo es, en la lista que vamos a colocar acá de propiedades, x, y y z van a ser o bien números reales, o bien números complejos, o bien números racionales. Enumeremos entonces las propiedades. Primera propiedad: las operaciones adición y multiplicación son asociativas. Eso si lo escribimos de esta forma. No importa quiénes sean x, y y z, si tú quieres sumarlos a los tres, puedes hacerlo. Primero sumando x más y luego a esa suma sumarle z. Eso te daría lo mismo que hacer primero y más z y luego a esa suma agregarle x. De la misma manera vale para la multiplicación. Multiplicar x por y luego multiplicarlo por z da lo mismo que multiplicar primero y por z y luego multiplicar por x. Eso es la propiedad asociativa de la adición y de la multiplicación. La segunda propiedad, no importa el orden en el que efectuemos las operaciones. Tú puedes sumar x más y o y más x, el resultado es el mismo. Y de la misma manera ocurre con la multiplicación. X por y da el mismo resultado que y por x. Esta es la propiedad conmutativa de la adición y de la multiplicación. Número 3. Tanto la adición como la multiplicación tienen un elemento neutro. En el caso de la adición es el 0. X más 0 es lo mismo que x. Y en el caso de la multiplicación es el 1. X por 1 es lo mismo que x. Número 4. Vamos con la número 4. La número 4 es los inversos. Cada número tiene su inverso con respecto a
cada una de las operaciones. El número x tiene su inverso con respecto a la adición, que se llama menos x. También se conoce como el opuesto en lugar de inverso, pero vamos a hablar de inverso solo que al decirle inverso hay que especificar, bueno, el inverso con respecto a la adición, el inverso con respecto a la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que tiene el inverso? Bueno, que al aplicar esa operación con x y su inverso, el resultado es el elemento neutro de esa operación, en el caso de la adición, 0. Mientras que en la multiplicación, el inverso es lo que llamamos x a la menos 1. X multiplicado por x a la menos 1 da 1, solo que en este caso hay que advertir que x no puede ser 0. X no puede ser el elemento neutro de la adición. ¿Por qué? Bueno, hagamos ese pequeño paréntesis acá. ¿Qué pasaría si x fuera 0? Estaríamos aquí, perdón, tenemos aquí, si x es 0, una de las características que tiene el 0 es que el 0 multiplicado por cualquier número y da como resultado el mismo 0. 0 por y es 0, no importa quién sea y. Entonces, en este caso, si x es 0, al multiplicarlo por cualquier número, en particular su presunto inverso, me daría 0, por lo tanto es imposible que dé 1. No hay manera de que el 0 multiplicado por un número y me dé 1 cuando estamos en estas condiciones. De manera que hay que hacer la advertencia de que para que exista inverso con respecto a la multiplicación, debe ser distinto de 0 el elemento x. Propiedad número 5, que es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. X multiplicado por la suma de y y z. Esta es una propiedad muy conocida, tú la conoces, yo la conozco, todos la conocemos. La propiedad distributiva. X por y, x por z. Esa es la propiedad distributiva. Entonces, estas 5 propiedades de las operaciones multiplicación y adición son válidas tanto en los números reales como en los números complejos, como en los números racionales. Bien, entonces esto es lo que nos motiva a definir lo que es un cuerpo. ¿Qué va a ser un cuerpo? Un cuerpo es un conjunto F. Ya que utilizamos la F aquí, vamos a usar otra letra. Digamos, conjunto, vamos a escribirlo así, C, de un conjunto cualquiera. Y supongamos que en ese conjunto C hay una operación que vamos a llamar adición y otra operación que llamamos multiplicación. Entonces, C es un conjunto, más y por denotan operaciones, más la vamos a llamar adición, por la vamos a llamar multiplicación, y que satisfaga las condiciones desde la 1 hasta la 5. Bajo esas condiciones, C es lo que se conoce como un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Un conjunto en el que hay dos operaciones. A una de ellas la llamamos adición, a la otra le llamamos multiplicación, y esas operaciones cumplen las condiciones de 1 al 5 para todos los elementos x, y, z que estén en el conjunto C. Eso es un cuerpo. Esa es la definición de cuerpo. Entonces, el conjunto de los números reales, el de los complejos y el de los racionales, con las operaciones adición y multiplicación usuales, las que conocemos, son ejemplos de cuerpos. Los números reales, los números complejos, los números racionales. Veamos un último ejemplo de lo que es un cuerpo.
Consideremos este conjunto acá. Vamos a decir ahora que f ya no es lo que habíamos dicho antes, sino simplemente solamente el 0, el 1 y el 2, digamos, ¿no? F es el 0, el 1 y el 2, y vamos a definir mediante una tabla la adición y la multiplicación en este conjunto f. Vamos a hacer una tabla de multiplicación y de adición. A ver, sí. Perdón, muy malo dibujando, ¿no? Así, vamos a hacerla así. Digamos que esta es la adición. Coloquemos aquí el 0, el 1 y el 2. El 0, el 1 y el 2. Y con este otro color vamos a poner 0 más 0, pongamos que es 0. 0 más 1 es 1 y 0 más 2 es 2. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. Y 1 más 2, 0. 2 más 0, 2. 2 más 1, 0. Y 2 más 2, 1. Esto es arbitrario. Yo puedo poner aquí lo que yo quiera. En este caso estamos poniendo, lo estamos poniendo así, porque esto es un conjunto muy conocido ya. Vamos ahorita a decir cómo se llama ese cuerpo. Pongamos aquí ahora la multiplicación. Ahí viene otro avión. Pero como es pequeño, no vamos a detener el video en este caso. No hace mucho ruido este avión que está pasando ahorita. Ok, la multiplicación va a ser 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 2, 0. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1 y 1 por 2, 2. 2 por 0, 0, 2 por 1, 2 y 2 por 2, 1. Estas tablas nos dicen cómo se multiplican todos los elementos de acá. Y al mirar la tabla, tú puedes ver, por ejemplo, que es conmutativa la adición. Fíjate que 0 más 1 es 1. Y en el otro orden, 1 más 0, 1. 0 más 2, 2. 2 más 0, 2, etc. La simetría en esta tabla dice que es conmutativa. Y a partir de esa tabla tú puedes verificar, no es muy difícil, que se cumplen todas las propiedades que enumeramos anteriormente, del 1 al 5, para la adición y también para la multiplicación. Por ejemplo, ¿cuál sería el elemento neutro para la adición? Bueno, el 0. Pues aquí tenemos el 0 con el 0 da 1, el 0 con el 1 da 1 y el 0 con el 2 da 2. Y el elemento neutro para la multiplicación es el 1. ¿Cuál es, por ejemplo, el opuesto del 1? Aquí podemos ver que el opuesto del 1 es el 2, porque el 1 más 2 da 0. Podemos anotarlo así, es el 1 más el 2, en este caso es 0, y 0 es el elemento neutro de la adición, por lo tanto el opuesto, el inverso del 1 con respecto a la adición es 2, y viceversa, porque es conmutativa, es fácil ver que es conmutativa. Por lo tanto, el inverso del 2 es 1 con respecto a la adición. Con respecto a la multiplicación, los números que no son 0, los números que no son el elemento neutro de la adición, es decir, el 1 y el 2, tienen su inverso. ¿Cuál es el inverso del 1? Bueno, pues es el mismo 1, ¿no? Porque el 1 multiplicado por 1 da 1. Así que el inverso de 1 es 1. El inverso del 2 también es el mismo 2, porque 2 por 2 da 1. El inverso de 2 es 2. 2 a la menos 1 es 2. Todo número distinto de 0 en este conjunto tiene su inverso. Aquí todo el mundo tiene su inverso. ¿Cuál es el inverso del 0? El mismo 0, ¿no? Porque 0 más 0 es 0.
Así que el inverso del 0 es 0, el inverso del 1 es 2, el inverso del 2 es 1. Estamos hablando de la adición. Y con respecto a la multiplicación, el inverso del 1 es 1 y el inverso del 2 es 2. Eso es un ejemplo de un cuerpo. Como es un ejemplo muy conocido, tiene un nombre, se llama Z3. Con esa adición y con esa multiplicación que hemos definido mediante estas tablas. Esto es un cuerpo. ¿Por qué estamos estudiando cuerpos? Porque, bueno, recuerden que a lo que nos estamos dedicando es a ecuaciones de este tipo. A por x igual a b. Entonces, si estamos trabajando en un cuerpo, es decir, si a, x y b están en un cuerpo, digamos f, digamos que f tiene una adición, tiene una multiplicación y satisface todas las propiedades para ser un cuerpo, entonces en una ecuación como esta podemos resolver aplicando las propiedades. Simplemente, bueno, si A no es el elemento neutro de la adición, es decir, si A es distinto de 0, entonces tiene su inverso, por lo tanto podemos multiplicar a la izquierda y a la derecha por su inverso. Hacemos A a la menos 1 por A por X, hacemos A a la menos 1 por B, y entonces después aplicamos la propiedad asociativa, porque como es un cuerpo, vale la propiedad asociativa de la multiplicación, así que podemos asociar así. Luego utilizamos la propiedad del inverso, de manera que esto da 1 por x. Y luego aplicamos la propiedad del elemento neutro de la multiplicación, así que esto da x. Así que finalmente tenemos a la menos 1 por b. Así que esto resuelve cualquier ecuación de esta forma, no solamente en los números reales, en los números complejos, en los números racionales, sino en cualquier conjunto f en el que exista una adición y una multiplicación que cumplan con las condiciones que enunciamos del 1 al 5, es decir, que sea un cuerpo. En cualquier cuerpo, una ecuación de esta forma, si A es distinto de 0, esa ecuación está resuelta si estamos trabajando en un cuerpo. Entonces esto es una abstracción de ese método que aprendimos en la escuela de dividir por A. Dividir por A en este caso se traduce en multiplicar por el inverso. Es válido si estamos hablando de un cuerpo. Dejemos este video hasta esta altura. Soy Jesús Nieto Martínez. Nos vemos en el próximo.